religión islámica tiene su origen en la península arábiga, a comienzos del siglo VII. En esta época, la península arábiga estaba habitada por tribus enfrentadas entre sí. La mayoría de esta población era nómada y se dedicaba al pastoreo, aunque también había comerciantes, quienes intercambiaban productos. Gracias a estas actividades de los comerciantes, se favoreció la aparición de algunos asentamientos urbanos como la Meca o Medina. La Meca, en concreto, fue una ciudad sagrada, ya que se rendía culto a la Kaaba, también llamada Piedra Negra, además de a muchos otros ídolos. Por lo tanto, eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Mahoma nació en la Meca a finales del siglo VI, sobre el año 570. Se dedicó al comercio y, tras un periodo de meditación, dijo que había recibido la llamada de Alá, de manera que empezó a practicar una nueva religión monoteísta que se llamará a partir de ese momento Islam. Y sus seguidores de esta nueva religión recibieron el nombre de musulmanes. Los principios y normas básicas del Islam son 5. En concreto, rezar 5 veces al día en dirección a la Meca, proclamar la fe, practicar la limosna, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida y ayunar durante el día en el mes de Ramadán. Bien, pasamos a la expansión del Islam y debemos empezar diciendo que lo que predicaba Mahoma, que recordemos que era una religión monoteísta, no era bien aceptado en la Meca, ya que era una ciudad donde se practicaba el politeísmo. De manera que Mahoma fue expulsado de la Meca a Medina en el año 622, que esta fecha fue conocida como la Égira, dando comienzo así al calendario musulmán. Desde ese momento comenzó la expansión territorial de la religión islámica. Y esta expansión fue rápida y fueron ganando adeptos entre los pueblos no árabes, es decir, los que se encontraban fuera de la península arábiga. Los seguidores del Islam estaban convencidos de que si morían en la guerra, irían al paraíso. Y si sobrevivían, pues conseguirían un enorme botín. El Corán es el libro sagrado del Islam y en él se recogen los aspectos religiosos y las normas de comportamiento de los creyentes, como por ejemplo que no se deben realizar representaciones gráficas o escultóricas de Alá ni de Mahoma. Pasemos ahora a la sociedad. En la sociedad islámica de entonces se hacían las diferencias en función del grupo religioso al que se pertenecía. Entre los musulmanes había una minoría aristocrática que tenían los puestos más altos de la administración y tenían grandes posesiones. Estas personas solían ser familia de los califas, que los califas eran la máxima autoridad política y religiosa. En un grupo intermedio se encontraban los comerciantes y pequeños propietarios, aunque la mayoría de la población eran artesanos, agricultores y ganaderos, pero sin propiedades. Y además era un grupo muy pobre, ya que tenían que pagar muchos impuestos. Los esclavos tenían una situación menos dura que la que hemos visto, por ejemplo, en Roma, ya que el Islam prohibía los malos tratos a los esclavos. En el grupo social de los judíos y los cristianos, estos tenían sus propias leyes y podían mantener su religión siempre y cuando pagaran una serie de impuestos. En cuanto a la ciudad musulmana, bien, pues en la civilización islámica medieval las ciudades tuvieron una gran importancia, tanto en la sociedad como en la economía. Estas sociedades se caracterizaban por estar amuralladas, tener diferentes puertas que se cerraban por las noches y además por tener unas calles irregulares y estrechas. La Medina era la parte principal de la ciudad, donde se situaba la mezquita mayor, que también se le llamaba Al-Jama, y en los arrabales, que eran los barrios donde vivían las clases más bajas de la sociedad, y se situaban además extramuros, es decir, en el exterior de las murallas. Los intercambios comerciales se realizaban en el zoco, es decir, el mercado, ¿vale? El zoco es el mercado.
y el encargado de vigilar el zoco era el almotacén. En cuanto al alcázar, el alcázar era el palacio fortificado donde vivía el gobernante. Y por último, los amán eran los baños públicos. En la economía, las principales actividades económicas de la sociedad musulmana eran la agricultura y el comercio. En el ámbito de la agricultura desarrollaron importantes sistemas de regadío, con la creación de acequias y de norias. Algunos de los cultivos que destacaron fueron el arroz, los frutales, el trigo, la vid y el olivo. En el comercio marítimo y para poder navegar por alta mar desarrollaron la brújula y el astrolabio. Y para realizar las transacciones comerciales utilizaron monedas que tuvieron una gran importancia, como el dinar de oro o el dirham de plata.